En Estados Unidos hay una concepción que creo que es compartida por republicanos y demócratas, que su forma de vida, su forma de democracia es un faro para la humanidad. Están convencidos y autoconvencidos de que hay una especie de deber divino para llevar la democracia, su visión de la democracia, a todo el planeta, y que esto está complementado con una visión de que ellos tienen que tener una forma de vida que no puede ser amenazada por otros. Si bien lo económico no suele estar como eje central de este discurso, porque el discurso es nosotros tenemos una misión en el mundo respecto de la democracia, lo económico es fundamental, porque para tener un alto nivel de vida, esto es para lograr que el norteamericano promedio tenga un alto nivel de vida, tienen que tener acceso a recursos naturales que ellos no tienen. El tema del petróleo es muy claro, muchas veces se ha dicho, el petróleo es demasiado importante como para que esté en manos de los árabes. Esto es, si el petróleo está en manos de los árabes, lo van a manejar para sus intereses y nos pueden afectar a nosotros. Por lo tanto, por más que abiertamente no digan que buscan recursos naturales para tener un alto nivel de vida, está claro que siempre buscan favorecer sus empresas, y que las intervenciones en muchísimos lugares del planeta tuvieron como objetivo destruir gobiernos que podían atentar en contra de sus intereses, sea el canal de Panamá, que estaba controlado por ellos, sean las empresas que manejaban el azúcar en Guatemala, en Honduras, en la década del 50 y del 60, y que hoy utilizan mecanismos de presión que no necesariamente implica una intervención militar. Hoy en América Latina las invasiones, hoy por hoy, no se realizan como se realizaban en otras épocas, donde eran cada 2 o 3 años invadían un país. Pero hay que recordar que Estados Unidos invadió Panamá en 1989, tuvo una intervención militar en Haití en la década del 90 del siglo pasado. O sea, no estamos hablando de algo que pasó hace 200 años y no existe más. Yo la verdad no recuerdo cuál fue la primera intervención militar de los Estados Unidos, pero el himno de los marines, lo pueden buscar claramente, ese que suena en todas las películas norteamericanas que habla de los marines, dice claramente desde las tierras de Moctezuma, o sea México, hasta las costas de Trípoli, en Libia. O sea, el himno ya de por sí dice que ellos pueden intervenir en cualquier lugar del planeta. Eso es muy sencillo, es el país más poderoso del planeta. Y el más fuerte es el que impone condiciones, es el que logra presionar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es el que tiene la capacidad de influir en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, y de presionar. A ver, otra vez, para tomar ejemplos concretos y que esto no quede como algo en abstracto. Yo recuerdo, hace unos 10 años aproximadamente, un poco más de 10 años, en Bolivia el presidente se llamaba Mesa, no era un hombre de izquierda, el historiador Carlos Mesa creo que es, y había todo un debate sobre la exportación del gas boliviano, y había empresas canadienses que estaban metidas, que estaban interesadas en el negocio del gas, y hubo un informe confidencial, que yo tuve acceso y lo mostré en la televisión, del Banco Mundial, presionando al gobierno boliviano, donde le decían que si no exportaban el gas a través de las empresas que el Banco Mundial sugería que participaran del negocio del gas, ellos iban a quitarle parte del apoyo económico a Bolivia para construir escuelas, saneamiento, todo lo que hiciera necesario de infraestructura. Esto es una forma indirecta de presionar, pero directa. O sea, indirecta digo, no es necesariamente la empresa que presiona al gobierno, es a través de organismos internacionales, donde si ustedes no hacen lo que nosotros queremos, les vamos a recortar 1/3 de la ayuda. Ahora, esto fue un informe del Banco Mundial. ¿Quién influye en el Banco Mundial? ¿Quién influye más? ¿Estados Unidos, Canadá
o Bolivia. Está claro que Estados Unidos y Canadá tienen mayor influencia como para presionar a nivel internacional. Es la forma como presionan permanentemente a los países más pequeños, a través de los organismos internacionales. Si ustedes no hacen lo que nosotros sugerimos, va a haber presiones de los organismos internacionales para que al final ustedes acepten las sugerencias que son las que nosotros sugerimos, valga la redundancia, que nos favorecen a nosotros. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿qué argumentos presentan las grandes potencias desde el plano discursivo para intervenir militarmente en otros países y cuáles son los verdaderos objetivos que persiguen? El discurso por lo general tiene dos fases: demonizar a un gobernante de un país, presentarlo como un loco, como un demonio, como alguien que afecta a su pueblo, como alguien que está destruyendo el país, como alguien que puede provocar guerras, o alguien, en el peor de los casos, que tiene armas de destrucción masiva y que nos puede atacar a nosotros. La demonización de Noriega en Panamá es un ejemplo, alguien que había trabajado incluso para Estados Unidos, presentándolo como un tirano loco. En el caso de Saddam Hussein hubo una construcción similar, con el agregado que se presentaba a Saddam Hussein como alguien que tenía armas de destrucción masiva, una frase que se comenzó a utilizar a raíz antes de la invasión a Irak. Cuando uno escucha que un gobernante tiene armas de destrucción masiva, eso provoca temor. La construcción del discurso fue esa, decir, acá hay un loco dispuesto a atacar Occidente, dispuesto a atacar Europa, dispuesto a atacar Estados Unidos, y tiene armas muy poderosas. En su momento, en el 91, ya se decía que Saddam Hussein tenía un super cañón que podía lanzar bombas sobre Londres. Era un disparate, era una mentira. Sin embargo, se construyó la mentira, se construye el consenso de la demonización del enemigo para generar justamente un consenso internacional y propio, como para decir, y sí, a este monstruo hay que destruirlo. ¿Qué hay detrás? Y por lo general intereses económicos, políticos, geoestratégicos. En el caso de Irak, el tema del petróleo, uno de los principales países productores de petróleo. Yo recuerdo que en el año 90, cuando Irak invade Kuwait, el 2 de agosto de 1990, eran vacaciones en Estados Unidos. En agosto, por lo general, la administración está de vacaciones, y alguien dijo: si Irak, en vez de ser un país productor de petróleo, fuera un país que se dedica a la exportación de naranjas, en el Departamento de Estado alguien hubiera emitido un comunicado de rigor diciendo: el Departamento de Estado deplora los hechos acontecidos entre Irak y Kuwait, y seguimos de vacaciones. Pero no. La maquinaria del Departamento de Estado, el Pentágono, de las fuerzas más poderosas de los Estados Unidos se pusieron en movimiento, porque lo que estaba haciendo Irak era tragarse a un productor fundamental de petróleo del mundo. Bueno, 6 meses después, las fuerzas militares de Estados Unidos entraron en Kuwait y expulsaron las fuerzas iraquíes. No porque consideraran que Saddam Hussein era un demonio, porque 10 años atrás Saddam Hussein era el mismo demonio, pero cuando fue útil para invadir Irán, lo apoyaron. Que Estados Unidos tiene la capacidad para montarse sobre conflictos y manejarlos para sus propios intereses, no cabe la menor duda. Tienen aparatos propagandísticos, mediáticos, y mucho dinero que pueda influir. Pero yo creo que ellos no tienen la capacidad como para, me parece, habría que analizar cada caso en particular, estoy generalizando, como para generar un conflicto. Creo que el conflicto se genera porque hay bases reales para ese conflicto. Lo fue en Yugoslavia, lo fue en Libia, lo es en Venezuela. Estados Unidos interviene en Venezuela apoyando a través de todo tipo de organismos, poniendo mucho dinero y generando ONGs y formando jóvenes en contra del chavismo apenas Chávez asume, porque hay un caldo de cultivo, hay un sector de la población que se opone al chavismo. No lo hace en un vacío. Por supuesto tiene la capacidad de intervenir y tiene mucho dinero para intervenir, pero la oposición venezolana no es una creación de los Estados Unidos.
Estados Unidos tiene una visión de la democracia representada en esquema político donde, según su ideal, debería haber dos partidos políticos fuertes que representan los intereses mayoritarios, que tienen diferencias entre sí, a veces mayores, a veces menores. Por eso Noam Chomsky dice que republicanos y demócratas son dos alas de un mismo partido. Esto lo dice Chomsky como para generalizar. Chomsky sabe que las diferencias en muchos casos, y especialmente en temas sociales, son profundas. Pero esto grafica el modelo estadounidense, donde no se ven corrientes populares que representan los intereses de las mayorías. Es una forma de construir la política y la sociedad, donde no se habla de clases sociales, se habla de grupos de presión, de intereses sectoriales, y donde el ideal sería dos partidos políticos que no cuestionen el orden establecido y que por supuesto no cuestionen los intereses de Estados Unidos, que no busquen nacionalizar, por ejemplo, aquellos sectores clave de la economía donde pueden intervenir, por ejemplo, empresas estadounidenses. Por una razón muy simple: Estados Unidos no interviene en Arabia Saudita porque es un aliado incondicional de los Estados Unidos y porque es el principal comprador de armas norteamericanas del planeta. Ahí se ve todo el discurso de los Estados Unidos. Ha apoyado algunas de las dictaduras más feroces porque le conviene, y ha condenado a algunas de las dictaduras más feroces porque le conviene. La condena o apoyo a gobiernos autoritarios y o dictatoriales está en función de sus intereses, claramente. A ver, el impacto a nivel nacional de las intervenciones tiene dos aspectos: uno el cultural, el otro tal vez el militar real. El cultural, la mayoría de los estadounidenses no tienen ni idea de lo que pasa en el resto del planeta. No sabe dónde queda Irak, no sabe dónde queda Afganistán. Por lo tanto, tampoco le importa mucho si hay una invasión a Afganistán. Se demoniza a alguien y se interviene, punto. Ahí está justificado. El problema es cuando vienen las bolsas con cadáveres. Esto es lo que afectó tanto en Vietnam. Siempre es bueno ver el videíto de Muhammad Ali, el boxeador, cuando le preguntan por qué se niega a ir a Vietnam. Él dice: a mí, ¿qué me hicieron los vietnamitas? Claro, estamos hablando de una época donde todavía los negros no tenían los derechos civiles. Vale la pena recordar que hasta la década del 60 todavía en Estados Unidos había máquinas que vendían Coca-Cola para blancos y máquinas que vendían Coca-Cola para los negros. Algo parece increíble, pero es real. En ese contexto se da la invasión a Vietnam y Muhammad Ali dice: a mí los vietnamitas no me hicieron nada, como diciendo, no es mi enemigo. Mientras Estados Unidos ocupa Vietnam, invade Vietnam, bombardea Vietnam y no hay soldados estadounidenses muertos, la mayoría de la población apoya. Cuando comienzan a volver los cadáveres en bolsas y se los muestran en la televisión, y hubo cerca de 50.000 soldados estadounidenses que murieron en Vietnam, ahí comienza la oposición. Por eso la estrategia en el año 2003, cuando Estados Unidos invade Irak, es no mostrar los cadáveres que vuelven. Esto estuvo pensado, estuvo planificado, claramente, porque saben que lo que afecta es la visión de los soldados muertos. Eso sí afecta. Y me preguntaba, la tercera parte era cómo se lo ve en el mundo. Claro. Yo creo que en gran parte del planeta hay una percepción y conocimiento de que Estados Unidos es el más poderoso y invade donde quiere. Está absolutamente naturalizado, yo siempre lo digo, está naturalizado que Estados Unidos bombardea cualquier país. De hecho, uno puede tomar un título de Estados Unidos bombardeando Somalia y el título es Estados Unidos bombardea Somalia. Y por lo general no hay una crítica ni un comunicado de alguna cancillería latinoamericana criticando lo que hace Estados Unidos. Está naturalizado. Estados Unidos tiene el derecho atribuido de bombardear Somalia. Imagínense otro país bombardeando Somalia. No sería aceptado. Pedro, te quería preguntar. Detrás de Estados Unidos nos encontramos con un montón de corporaciones, todo lo que tiene que ver con el capitalismo. Es decir, no solamente es Estados Unidos, sino hay un montón de corporaciones, de intereses económicos que no afecta solamente al gobierno, sino a otros intereses, ¿no es cierto? Porque nosotros lo que vemos es
estas intervenciones que se producen fundamentalmente son por el capitalismo. O sea, Sí, tiene intereses económicos bien concretos, en claro. concreto, a eso me refiero, ¿no es cierto? Que estas intervenciones por ahí se lo toma o se lo enfoca solamente desde Estados Unidos, pero en realidad hay todo un... Es que tiene que ver con lo que yo decía antes, hay dos elementos. Por un lado, los intereses económicos, el tema del petróleo. O sea, ¿por qué Estados Unidos y antes el Reino Unido y Francia tenían bases militares en gran parte del mundo árabe e islámico? Por el tema del petróleo. Si uno mira los enclaves británicos y franceses en África y en Asia, tenían que ver con sus intereses económicos. Quien dominaba el mar, dominaba el mundo. Por lo tanto, controlaban puertos claves como, no sé, en Yemen, el puerto de Adén, o en algunas zonas de la India, que había enclaves de Francia, por ejemplo. Esto tenía que ver con poder controlar las rutas marítimas, que esto es el comercio. Ahora, en el caso de las corporaciones, esto tiene que ver con lo que decíamos antes del nivel de vida. ¿Por qué Estados Unidos necesita el petróleo barato? Para que sus ciudadanos tengan un alto nivel de vida. Así de sencillo. Yo siempre digo, en Estados Unidos está lo mejor y lo peor. Entonces tenés efectivamente corporaciones muy poderosas que pueden arrasar con países sin importarle la gente que muere. Tomemos un ejemplo concreto de esto. Cuando Estados Unidos implementa un bloqueo sobre Irak, le hacen una pregunta muy concreta a la secretaria de Estado, Madeleine Albright, sobre el bloqueo a Irak, y una periodista, lo pueden encontrar en YouTube, es fácil de encontrar hoy en día, la tecnología nos sirve mucho para eso. La periodista Leslie Stahl le pregunta a Madeleine Albright, con una introducción en la pregunta, le dice: el bloqueo de Estados Unidos ha provocado, según Naciones Unidas, la muerte de 500.000 niños. Pregunta ella: ¿usted considera que el bloqueo vale la pena? Y la respuesta de Madeleine Albright es: sí, el bloqueo vale la pena. Cuando ella en la introducción le dice: ha provocado la muerte de 500.000 niños, bueno, a esos niveles puede llegar. Pero por el otro lado, es una sociedad muy solidaria, con una organización civil muy importante, que ha generado algunos de los movimientos por los derechos civiles y ciudadanos más importantes de los últimos 100 años. Los movimientos por la desigualdad, la lucha de reivindicación de los negros, los movimientos feministas de Estados Unidos han sido importantísimos para los derechos de las mujeres, principalmente en el mundo occidental, pero han tenido un gran impacto con algunas de las teóricas más importantes de los derechos de la igualdad de la mujer, provienen de los Estados Unidos. Y hasta el día de hoy eso existe. El movimiento en contra de la guerra en Vietnam fue poderosísimo. Algunas de las canciones más emblemáticas en contra de las guerras y por el pacifismo surgen de los Estados Unidos. La ayuda a los sectores más pobres, generosamente, dar comida en plazas públicas a la gente que no tiene para comer, hay en prácticamente todas las ciudades. Es una sociedad muy, muy solidaria, con un entramado social poderosísimo y contestatario, positivamente contestatario. Las canciones de protesta en contra de Vietnam, Joan Baez, con la participación de Jane Fonda, Bob Dylan, Pete Seeger, ha sido importantísima, con un gran impacto en todo el mundo. El movimiento negro, el movimiento de las Panteras Negras, Angela Davis, Malcolm X, Martin Luther King, son emblemas de lucha por los derechos civiles. Por eso digo que tiene lo mejor y lo peor. Tiene lo peor, que te puede arrasar con un país, bombas de Hiroshima, justificadas hasta el día de hoy, y tiene lo mejor, que surge por todos lados. Disculpe, el que me surgió ahora. ¿Por qué o sea, si es una sociedad tan solidaria y que apoya tanto los derechos humanos, ¿por qué ganó Trump? ¿Por qué cree que ganó? Porque tiene lo mejor y lo peor. Por eso. Justamente. Justamente por eso. Y porque además tiene un sistema político hecho para que básicamente dos partidos se mantengan en el poder. Esto tiene que ver con el modelo que ellos enseñan, la alternancia. Siempre enseñan que la alternancia es positiva,
Que venga 4 años un partido, 4 años otro, 4 años un partido, 4 años otro. Alternanza sin tocar las bases estructurales. Bueno, ahí está el tema. Entonces, el sistema político electoral en Estados Unidos está hecho de tal manera que para terceras fuerzas es muy difícil acceder a cargos en el Senado, en el Congreso, o ganar una alcaldía o ganar una gobernación. Hay casos, sí, que pueden llegar a ganar una pequeña ciudad o incluso la gobernación de un estado fuerte, pero además se necesita otro elemento fundamental que es la base de los Estados Unidos, mucho dinero. Vos no puedes hacer política en Estados Unidos sin tener mucho dinero. Entonces esto te limita la posibilidad de terceras fuerzas de crecer. Trump lo sabía, por eso se mete en el Partido Republicano. Además, mira para atrás y ve la experiencia de Ross Perot, un multimillonario que se presentó por afuera de los dos partidos, compite en la década del 90 y le va muy bien porque es multimillonario, tiene mucho dinero. Le va muy bien y sale tercero en las elecciones presidenciales, pero no gana nada en el Congreso por cómo está hecho el sistema político, donde las dos primeras fuerzas se llevan todo. Europa ha tenido en el siglo XX-XXI dos procesos migratorios diferentes. Uno, producto de los procesos de descolonización de las dos grandes potencias, Francia, Reino Unido. Francia ocupa el norte de África y una gran parte del África, el Reino Unido ocupa una parte de África y el sudeste asiático, India-Pakistán. Por lo tanto, la independencia de India, Pakistán y gran parte del África en la década del 60 llevó a procesos migratorios importantes hacia las metrópolis, hacia las antiguas metrópolis. Esto es lo que ha provocado cambios desde lo cultural, social, religioso muy profundo en esos países. Para ejemplificarlo, si uno miraba a París hace 100 años atrás, uno encontraba básicamente una París blanca. No digo que esté bien o está mal, es una descripción, era una París blanca. Si hoy uno va a París, encuentra a una París blanca, árabe, africana negra, básicamente. Esto es lo que ha provocado en gran medida la xenofobia de los últimos años en Francia, concretamente. Que es diferente a la del Reino Unido, porque siempre uno absorbió a sus antiguas colonias. Por lo tanto, no hay tantos senegaleses en el Reino Unido, porque Senegal era una colonia francesa y no hay muchos pakistaníes o indios en Francia, porque era colonia británica. Ahora, la París de hoy no tiene nada que ver con la de hace 100 años. Esto, los parisinos blancos, descendientes de aquellos parisinos de hace 100 años, es algo intolerable. Ver negros, árabes, musulmanes, o sea, argelinos, marroquíes, senegaleses, etcétera, etcétera. Francia, si ustedes miran un mapa de Francia a comienzo del siglo XX, un mapa de África a comienzo del siglo XX, los colores, ven que Francia ocupó la mayoría del África. Y bueno, gran parte de ellos están hoy en París. Bueno, los blancos no toleran eso. Los blancos parisinos no toleran eso. No toleran el cambio del idioma, no toleran el cambio del acento. Si alguno de ustedes habla francés, lo va a notar, no toleran el cambio de francés. No es el mismo acento del parisino descendiente de blanco que dice bonjour, que del parisino descendiente de negro que dice bonjour. No es lo mismo. Eso el francés puro, entre comillas, no lo tolera. Ahora, por otra parte, una gran migración del este europeo, que también llegó a Europa Occidental después de la caída del muro de Berlín. Muchos rumanos, yugoslavos, rusos, que también modificaron el panorama cultural de esos países. De hecho, la inmigración polaca a Francia produjo en una campaña electoral de la derecha francesa la estigmatización del plomero polaco, diciendo el plomero polaco me va a sacar el trabajo a mí. De la misma manera que hasta el día de hoy, no sé si esto se ha modificado, la verdad no lo tengo actualizado, pero hace 40 años atrás la inmensa mayoría de los porteros parisinos eran portugueses.
eran los portugueses pobres que se iban de la dictadura de Salazar en Portugal, que era el país más pobre de Europa, e iban a vivir a Francia. Ahora hacían trabajos más pobres, menos calificados, porteros. Entonces era un clásico, los porteros eran portugueses. Digo, esto tal vez hoy ya haya modificado. Pero el plomero polaco fue usado durante la campaña electoral, no recuerdo en qué año, para demonizar la inmigración y decir hay que privilegiar el trabajo francés. Ahora Francia ya no es la misma que hace 100 años. Entonces tenés a los polacos, tenés a los rumanos, gran corriente migratoria en España. El primer grupo migratorio, tengo entendido, en España es el rumano. Creo que después están los ecuatorianos, pero puedo estar equivocado con el dato, no lo recuerdo exactamente. Pero creo que los rumanos, estoy casi seguro, son el primer grupo inmigratorio. Bueno, esto te modifica también la sociedad. Otra, no digo ni para bien ni para mal, ¿eh? Ahora, está claro que a los racistas no toleran eso. Ahora, esto se cuela también en la economía, sin lugar a dudas. Te va modificando la forma de llevar adelante la economía porque traen costumbres que te modifican el sistema laboral. A ver, para tomar ejemplos concretos, los pakistaníes te abren el almacén en Barcelona el domingo, cuando tal vez antes por una legislación laboral no se podía abrir el domingo. En Alemania son más estrictos con eso, en Alemania a veces tienen más problemas. Ahora te lo abren igual, ya te generan el impacto social y económico que ya no puedes prohibir que alguien abra los domingos. Entonces te va generando también unas modificaciones en las relaciones laborales, que te lo empuja el grupo migratorio de la economía informal, que nosotros podemos ver en la Argentina con la gente vendiendo cosas en la calle, en algunas zonas de Buenos Aires, capital federal, que es un fenómeno relativamente nuevo. Uno lo puede ver en Liniers. Fenómeno más peruano-boliviano, no lo digo despectivamente, donde hay una gran economía informal. En La Paz uno va y encuentra que hay una señora vendiendo 5 paltas, al lado una señora vendiendo 10 mangos, y 5 paltas son 5 paltas, no que tiene 8 kilos de paltas. Vende 5 paltas, 10 mangos, o las otras cosas que papas o lo que pueda tener. Esta economía informal, producto de historia de esos países, la traen porque tiene que ver con su forma de concebir el trabajo. Esto te va modificando las relaciones sociales. Bueno, los europeos racistas no toleran esto, no pueden tolerar esto que se ha llamado el multiculturalismo, donde además muchas de estas comunidades extranjeras incorporan parte de la cultura local, pero mantienen su cultura y idioma de origen. Entonces, Alemania durante un tiempo trató de ser muy tolerante, por la propia historia alemana, y decir, bueno, si los turcos quieren hablar en turco, que hablen en turco. Entonces uno va a algunas zonas de Berlín y se encuentra todos los carteles en turco. En un momento Angela Merkel dijo, basta, se acabó el multiculturalismo. Si quieren vivir en Alemania tienen que aprender alemán. Tienen que ser alemanes. Y esto choca con los turcos y sus descendientes que se sienten alemanes turcos. ¿Qué se hace con eso? Es muy difícil resolver esto, es muy complicado porque te modifica las relaciones sociales y culturales cuando te encontrás con millones, porque son millones de turcos, que Alemania los trajo en la década del 70 porque lo necesitaba como mano de obra barata y que no se quieren ir. Los países centrales, en definitiva, que fueron los que generaron las condiciones, en sus colonias, ya sea África, todas las colonias podemos pensar, que generaron esas condiciones para devastar esos países son los que ahora no quieren recibir a esas mismas personas que en algún momento ellos... Tal cual. O cuando los necesitaban les abrían las puertas. El caso alemán es clarísimo. Alemania necesitaba mano de obra barata porque quedaban pocos hombres para reconstruir el país y alentaron a los turcos a que vinieran. Lo que no pudieron prever, por otra circunstancia histórica, hoy es para nosotros fácil verlo retrospectivamente, es que muchos de esos turcos se iban a quedar y que muchos de esos turcos iban a tener hijos y que los hijos que nacían en territorio alemán iban a ser alemanes. Entonces eso no lo pudieron prever, no lo pensaron. Entonces esto es algo que no está resuelto, no sé cómo se va a resolver, pero todo enmarcado en la pregunta esto de los fenómenos migratorios. Bueno, si vamos a Estados Unidos, está claro que Estados Unidos también se ha modificado.
No es el mismo Estados Unidos hoy teniendo 40 millones de hispanos latinos, como lo llaman ellos, donde el castellano avanza y avanza y avanza. O sea, el castellano se está convirtiendo en un idioma muy importante en Estados Unidos. Y no solamente en Texas, en muchos estados. Y esto, por supuesto, en los racistas blancos. En Estados Unidos hay una definición para los racistas, para los blancos, que es WASP. White American Southern Protestant. O sea, los protestantes blancos del sur, que somos los verdaderos estadounidenses y que no toleran la llegada de colombianos, venezolanos, mexicanos, guatemaltecos. Ahora, en Estados Unidos hoy hay 11 millones de indocumentados latinos hispanos, muchos más que ya son parte de la sociedad. Bueno, esto está modificando la sociedad estadounidense a todo nivel. En lo cultural no cabe la menor duda. Yo no estoy acá para dar soluciones, ¿no? Yo en todo caso planteo los problemas, para pensarlo juntos. No, es que la idea es eso, llevar el video para que pensemos y para que la gente ya salga con otra visión, ¿no es cierto? Sí, bueno, esa es para disfrutar en casa. No, me mataron. Y pan casero. Pan casero. Hecho por Alejandra, pero... Ahí está. ¿Y un budín? Bueno, y también un budín. trajimos de postre, te trajimos un postre. ¿También casero? También casero. Eso,